Son las 8:37. Saludamos al doctor Carlos Castro Riera. Él es profesor eméritus de la Universidad de Cuenca. Fue decano de la Facultad de Derecho. Es miembro del Cabildo por el Agua. Doctor Castro, el tema de la minería, el debate nacional que se enciende desde diversos puntos de vista, la posición clara del gobierno sobre algunos proyectos, incluyendo en esto el de Quimsacocha. En ocasiones confunden a la población. Hay cifras millonarias que se tejen, cifras que cuando son analizadas deslumbran, pero a fin de cuentas se convierten en nimiedades, en pequeñísimas cifras que en realidad benefician a las poblaciones que se verán afectadas por los proyectos mineros. 3.000 millones de dólares, señalaba Alberto Acosta, se produce ya por la minería en el país. La pregunta es ¿cuánto queda de esto para Ecuador? Se conoce que ningún proyecto minero en Ecuador deja más allá de un 4 a un 4,5%, más allá de que la actividad económica genera impuestos, como en cualquier otra actividad. Las regalías son mínimas las que quedan en Ecuador. Pero lo que no se habla desde el lado de analistas como el economista Costa o del sector minero es de los pasivos ambientales. Y aquí se ha hablado y muy claramente, sobre todo en los informes de etapa, así como otros informes que son de público conocimiento en Cuenca, como el informe Kuipers, de los pasivos ambientales que quedarían para la ciudad de Cuenca. 2 de nuestros ríos contaminados y contaminados en forma permanente. Relaveras que han sido, para de alguna manera graficarlos, han sido dimensionadas como 13 estadios similares al estadio Alejandro Serrano Aguilar, lleno de material tóxico, que quedarían a perpetuidad. Y allí, con la situación inestable de Ecuador sísmicamente, país volcánico, climas variables que fluctúan de sequías a épocas invernales en las cuales tenemos lluvias muy significativas, etcétera. Nadie puede garantizar la estabilidad de esas relaveras. Además de eso, terrenos amplios, terrenos agrícolas que quedarían acidificados y de hecho destruidos para un uso agrícola también de por vida. Recordemos también que en las bases de Quimsacocha está el acuífero de Tarqui, que ha sido destacado también por estudios de la Universidad de Cuenca como una de las esponjas de las reservas de agua más importantes con la que cuenta nuestra ciudad. ¿Cómo enfrentar este tema? ¿Cómo fortalecer la situación de la ciudad de Cuenca, que lo que hace es defender uno de los elementos más importantes para la vida, en riesgo en el planeta, en riesgo en el país, el agua? Buenos días, Gustavo, gracias por esta invitación. Sí, le había escuchado al economista Acosta Burneo. Él solamente habla de las bondades económicas que traerían los proyectos mineros. Lo hace, por supuesto, desde un discurso centralista y habla solamente de los posibles ingresos magnificados de la explotación minera en el país y no considera para nada lo que usted señalaba, los pasivos ambientales que luego se tienen que enfrentar y que se tiene ya experiencia mundial sobre ese tema de cuánto cuesta a los estados remediar esos pasivos ambientales, que resulta en muchos casos mayor cantidad de dinero que se necesita para enfrentarlos que las regalías que han obtenido los estados. Es un discurso del economista Acosta Burneo que no considera lo que sucede o lo que sucedería con diversas comunidades urbanas y rurales, como el caso que acontece en Cuenca con el proyecto Loma Larga o Quimsacocha. Desde el centralismo no se tiene otra mirada que los mayores ingresos del Estado, el crecimiento económico. Claro, la gran pregunta que hay que hacer al economista es decir, esos grandes ingresos supuestos que tendría el Estado y ese crecimiento económico, ¿en qué beneficia a la gran población nacional, ¿no? Hemos tenido un cacaotero, bananero, petrolero, etcétera. Y el resultado es que hoy existe más miseria para el pueblo. ¿Cómo es eso que este PhD economista debería dar una respuesta? Nunca hablan de eso los economistas. Qué pena, ¿no? Solamente hablan del crecimiento, los abundantes ingresos, pero no he escuchado a la mayoría de los economistas hablar de las condiciones de vida del pueblo.
Ellos hablan desde las élites, de los sectores oligárquicos, de los intereses poderosos, pero no hay mirada para el pueblo y de la economía popular y de lo que pasa con las urbes y el tema de la descentralización, el problema del futuro con el destrozo, el arrasamiento de la naturaleza. No miran, por ejemplo, el interés particular específico de Cuenca, no se refieren a Cuenca, Cuenca no existe en el mapa de ellos, qué desgracia, ¿no? De esta mirada de un economista que yo veo que no tiene ninguna sensibilidad por el resto de pueblos, no analiza, por ejemplo, el tema de Cuenca. Claro, el centralismo le ciega, Gustavo. Ahora bien, Hablando de ¿qué regalías, estamos justamente hace haciendo? 2 días ¿Qué estábamos estamos con haciendo? un exalcalde de la ciudad, Fernando Cordero, quien decía que se había dado el trabajo de estimar, de prorratear cuánto vendría a Cuenca si llegara a realizarse ese proyecto minero con los beneficios que anuncia en sus estudios Dandy Precious Metals. Y decía, en el mejor de los casos serían $6 millones anuales por los 12 años de explotación. Y lo contrastaba con una cifra similar, un tanto más alta, que sería la que aportamos los cuencanos anualmente por mejoras. En otras palabras, así de insignificante sería este beneficio desde el punto de vista económico. Sí, efectivamente, diferentes estudios de institutos, de entidades especializadas, de personas que sí han investigado efectivamente el tema de la explotación minera desde una perspectiva más holística, integradora, de ver sus diferentes aspectos, han llegado a la misma conclusión de que son pingües ingresos para el Estado y en este caso concreto para el gobierno autónomo descentralizado de Cuenca. Pero, Gustavo, no es estrictamente el fijarse cuánto ingresará a las arcas de algún gobierno autónomo descentralizado o al Estado Nacional. La pregunta para el caso concreto de Cuenca es qué es lo que perdemos. Y lo que perdemos es una cosa mucho mayor en comparación a la valoración de unos escasos dólares que ingresarán. Y en esto creo que la ciudadanía ha ido asumiendo conciencia respecto de que el proyecto Quimsacocha implicará llana y sencillamente que desaparezca el páramo, que las aguas se van a contaminar y la contaminación es a perpetuidad, con relaveras, como te había señalado, que quedan, ¿no es cierto?, a la intemperie, que con acción de las lluvias producen toda la dilución de metales pesados y junto a esas escorrentías superficiales con las escorrentías subterráneas a contaminar todas las aguas de tres ríos fundamentales, ¿no?, que nacen en Quimsacoche, el río Rilcay, el río Tarqui y el río Yanucay. Es decir, largo ya hemos analizado sobre ese tema y creo que la conciencia de Cuenca es que definitivamente ese proyecto no puede darse. Pero claro, como insisto, en la mirada centralista, neoliberal, extractivista, pues no pasa nada. Acá lo que pretenden es constituir en toda la zona desde Quimsacocha, pasando por Chaucha, hacia la región del Machangara, Cañar, toda una zona de un gran distrito minero, ¿no? Ese es el sueño. Y por lo tanto es una enorme amenaza para Cuenca, la provincia de La Suay, y también para provincias vecinas. Mire usted que, por ejemplo, la misma provincia del Oro todavía no tiene conciencia sus habitantes de lo que va a pasar con la contaminación de las aguas del río Jugones para las bananeras, camaroneras, etcétera. Los hermanos de Guayaquil, esos ciudadanos no tienen conciencia de lo que pasará también en la provincia del Guayas con el tema de la contaminación a sus agroindustrias, al tema de igualmente las bananeras, las camaroneras que existen ahí. Eh, Hay algunos cantones que igualmente no tienen plena conciencia todavía del verdadero impacto, pero consideramos que poco a poco va esto creciendo. Y por eso es que realmente en Cuenca hemos llegado a un significativo nivel de decisión, de apoyo de la ciudadanía que se siente, porque esta es una lucha que involucra a todos. No es un problema de un grupo, de una comunidad, de una parroquia, de un cantón. Es un problema que nos involucra a todos absolutamente. Por eso el llamado a que consolidemos justamente un frente único ciudadano, al margen de cualquier bandera política, de posiciones políticas ideológicas. Esto no es un tema ni de estar con el gobierno, ni contra el gobierno, ni un tema que puede encasillarnos en esa disputa de novoísmo, correísmo. Simplemente novoístas y correístas que en Cuenca, que estén
la defensa del agua tiene que unirse. El tema de esta discrepancia no puede mermar, disminuir, ser utilizada para dividirnos. Aquí hay una sola consigna, la lucha por la defensa del agua para los habitantes de Cuenca, y en eso tienen que estar todos los habitantes acá, sin ningún miramiento de ninguna condición política. ¿Cómo van los temas de corte legal? ¿Qué importancia tiene esta demanda que se ha presentado ante la OIT recientemente y que se la presentará ya de forma material en Quito el día de hoy por parte de la FOA y otras organizaciones por el agua? Y sobre todo, ¿qué expectativas existen sobre ese juicio que se ventila en la ciudad de Cuenca por una acción de protección que se encuentra en manos del juez Cárdenas? Bueno, mire, es muy importante que la OIT conozca cómo el nombre de esta institución muy importante, la Organización Internacional del Trabajo, fue utilizado para decir que la OIT está bendiciendo una supuesta consulta previa libre informada a la comunidad de Escaleras. Esa es una vil utilización. Justamente se trata de hacer conocer, porque a veces estos asuntos no se conocen por parte de estas instituciones internacionales, cómo, ¿no es cierto?, ciertos ministerios utilizan el nombre. Quizá por el hecho de haber asistido a alguna reunión, por haberles escuchado algunos planteamientos al gobierno, eso no quiere decir que están de acuerdo con algo que igualmente no se dio, como es la consulta previa. Jamás una institución como la OIT se prestaría para ser cómplice con una acción política tremenda de simular una consulta previa libre e informada y permitir el avance hacia esa licencia ambiental. Es importante que eso se hable con la OIT, para que la OIT sepa cómo está utilizándose ese nombre, ¿no? Porque aquí se utiliza tremendamente, si hasta se utilizó el nombre de la comunidad de Escaleras. Eso tendrá que ser motivo de una investigación penal. A la larga, Gustavo, esto va a terminar en una investigación penal porque no es posible que estos malhechores que utilizan los nombres de comunidades, nombres de instituciones, que conducen al error con informes falsos, diminutos, llenos de errores, de falacias, de imprecisiones, pues puedan quedar en la impunidad. No, pues, ya basta en nuestro país que se instaure la mentira, la manipulación de informes y que no pase nada. De otro lado, es importante también acciones frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con esta medida cautelar que está planteada y que esperemos que avance y dé resultados para frenar este intento de la explotación minera. Y, por supuesto, estamos concentrados, Gustavo, nosotros ahora en esta acción de la gran marcha ciudadana, que va a llevarse a cabo el 16 de septiembre. Ahora, respecto del tema de la sentencia, o mejor dicho, resolución pendiente del juez Carlos Cárdenas, tenemos que decir que nosotros, como Cabildo del Agua y otras organizaciones, habíamos ciertamente evaluado el hecho de que el juez tenía necesidad de tiempo para estudiar, analizar tantos cuerpos, tantos folios, más de 50.000 hojas, se decía, de este proceso de ejecución de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SOAE. Pero vea usted que antes que el juez emita su resolución sobre si se ha cumplido o no las 4 medidas cautelares, ha quedado al desnudo algunas cosas que son indiscutibles. Primero, el hecho de que no hay ese informe conjunto entre TAPA y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MATE, hoy fusionado con el Ministerio de Energía y Minas. No hay ese informe. Segundo, la falsa consulta previa que se hizo a la comunidad, que supuestamente se habría hecho a la comunidad de Escaleras, un hecho que no existe, inventado, un hecho artificioso, y que, insisto, sobre eso tendrán que dar cuenta a la justicia. Y luego esa consulta ambiental diminuta a 3 grupitos de campesinos, y ahora se descubren, lo quedan fuera de la consulta, 131.000 habitantes quedaron fuera de la consulta ambiental, Gustavo. Ahora tenemos ya datos. Es decir, todas las comunidades que utilizan el agua de las vertientes que van al Irquis, y luego las comunidades que están en la cuenca alta, media y baja del Irquis. Igual sucede en el río Portete y los proyectos de agua del río Tarqui y los proyectos pues mejor dicho, los sistemas de agua que existen en el río Yanucay, en la parte alta, luego, ¿no es cierto?, en
la planta de Susta que brinda el servicio de agua potable para Cuenca, una parte de Cuenca, e integrada con todo el sistema de las otras plantas potabilizadoras. Llega esta población, Gustavo, a 131.000 habitantes, por lo menos, que quedaron fuera de la consulta ambiental, porque, porque esta gente dolosamente disminuyó el área de influencia del proyecto Quimsacocha, Loma Larga, para evitar la consulta en la forma que dice la ley y en la forma establecida por la Corte Constitucional. Jurídicamente no se perfila Además, ningún Gustavo, cuadro, doctor Castro. Le decía, desde el punto de vista jurídico no se perfila ningún cuadro que pueda refutarse a sí mismo jurídicamente, pues engañar con una consulta previa libre e informada, manipular a la población, tergiversar las cifras, rayan con lo que sería una estafa a la fe pública. Claro, y vea usted que hay un hecho por encima de los análisis fácticos. Está el tema jurídico, real, indiscutible. No podía hacerse la consulta previa porque no existe la ley que la regule. Ese es el tema, y eso ha señalado la Corte Constitucional, y eso dice nuestra Constitución. Entonces, el juez Cárdenas, creo que ya es hora de que dé efectivamente su resolución. Con otra situación, Gustavo, que la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY señaló en forma explícita, concreta, es necesario que se lea nomás, que no se puede avanzar en el trámite administrativo hacia las otras fases del proyecto Loma Larga si es que no se cumplen las 4 medidas reparatorias. Y antes que el juez Cárdenas resuelva sobre el estado de las 4 medidas reparatorias, el Ministerio del Ambiente expidió la licencia ambiental cuando estaba prohibido de hacerlo, es decir, cayera en una violación a la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Y ese es un hecho que determina por sí solo la nulidad, la ineficacia de los efectos de esa licencia ambiental, que tendrá que el juez Cárdenas también pronunciarse, porque como ese hecho está vinculado, concatenado, un juez constitucional de ejecución que tenga una mirada garantista tiene que pronunciarse sobre ese hecho, porque si la Corte Provincial de Justicia prohibió que se avance en el trámite hacia la fase de explotación mientras no se cumplan las medidas cautelares, resulta que el Ministerio avanza expidiendo una licencia ambiental que es continuar con el trámite hacia la fase de explotación. Vea usted estas barbaridades jurídicas, estas desobediencias, este desacato, esta mala fe de actuación frente a una sentencia de a la Corte Provincial de Justicia. Y claro, la ministra de Energía y Minas quiere curarse en sano, disimular, atenuar el tema de esta tremenda violación que se dio a la sentencia de la Corte Provincial de Justicia, dictando, ¿no es cierto?, esa resolución de decir a la DUNDE precios metros, señores, se suspende las actividades del proyecto hasta que ustedes realicen una difusión. Difusión, Gustavo, que tenía que hacerse antes pues, del estudio del impacto ambiental, después del estudio del impacto ambiental y también la socialización previa necesaria. Y no con los hechos consumados, es decir, ahora usted informe, ¿no?, para tratar de legitimar las bondades del proyecto minero y viene esa resolución que cumple varios objetivos. Si es una resolución luego de la violación a una sentencia constitucional que deberá ser tomada en cuenta. Ya no pueden estar desesperados por encubrir una violación a la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, y por eso el apuro de dictar, ¿no es cierto?, esta resolución para bajar inclusive la temperatura, tratar de engañar a los cuencanos y cuencanas, indicando se suspende el proyecto, pero se suspende hasta que la DUNDE a su manera haga toda la propaganda, publicidad a su manera, para tratar de convencer a los cuencanos y cuencanas de las bondades de ese proyecto. Que con los precedentes que se han dado habrá que ver de qué manera cumplen con ese alineamiento dado por el Ministerio del Ambiente. En todo caso, para cerrar ya este diálogo, doctor Castro, es importante también ese mensaje a la ciudadanía de que este es un tema que tiene que unirnos a los cuencanos, la defensa del agua, y está en la mira como un punto culminante, como un hito dentro de esta defensa, la marcha multitudinaria que se realizará el 16 de septiembre.
Así es, Gustavo, pero permítame decir algo que es importante en estos días. Usted se habrá percatado como un periodista acucioso, investigativo que es, atento a los hechos, cómo hoy en el día tratan de ningunear el tema de la consulta. Y dice, todo está en manos del juez Carlos Cárdenas, él decidirá. Pero se olvidan que hay una consulta popular donde se manifestó ya la voluntad soberana del pueblo y que prohibió efectivamente la explotación minera en las zonas de recarga de los ríos de la consulta. Entonces, esto no hay que perder de vista, Gustavo, porque aquí la fundamental tesis de los cuencanos y cuencanas es que prevalezca la voluntad soberana del pueblo por encima de todo, porque esta voluntad impidió desde el 7 de febrero del 2021 que el Estado pueda avanzar en ningún proyecto minero en el caso de Loma Larga y en general en las zonas de recarga hídrica de los ríos de la consulta. Esa es la verdad jurídica radical. Por eso usted verá que ahora se empeñan los voceros del gobierno a decir, está todo en manos del juez. Oiga, y la consulta popular, pues, no sean sapos, no sean sapos. Entonces, Gustavo, aquí la marcha por el agua tiene que congregarnos a todos para evitar la burla, para evitar que nos tomen el pelo, para velar por la dignidad de todos los cuencanos y cuencanas, para decir que Cuenca ya decidió que Quinzacocha no se toca, que todos tenemos que defender, porque si no lo hacemos, Gustavo, miren, el destino de Cuenca es negro, Gustavo. Y hablo de la población urbana y rural. Entonces, hay un hecho determinante. O conservamos las fuentes de agua, conservamos nuestros ríos, quebradas, vertientes que nutren el agua para el campo y la ciudad del Cantón Cuenca, o sufriremos gravísimas consecuencias. Que no nos deslumbremos, que no nos dejemos engañar por esos cantos de sirena, por esos datos de economistas desencarnados con la realidad de los pueblos, de las ciudades, que no les importa nada desde los escritorios de Quito, y nosotros tenemos que hacer prevalecer justamente esta voluntad que es velar por los intereses de Cuenca y de las generaciones actuales y futuras de nuestro cantón. Bien, le agradecemos por haber estado con nosotros. Son declaraciones del doctor Carlos Castro, profesor emeritus de la Universidad de Cuenca, miembro del Cabildo por el Agua. Son